habíamos prometido, como lo prometido desde ahora, estamos aquí con la sierva, la profeta, Dios mío, Carmen Carmen Ramírez. Ramírez, una mujer que se ha dedicado su vida al Dios Todopoderoso para que Dios la use, una mujer que siempre tiene una palabra profética en sus labios. Dios mío, sierva, Dios le bendiga, para mí es un placer estar aquí con usted, cuéntelo todo, ¿qué tal está? Dios se le bendiga más y Dios continúe bendiciendo a cada uno Amén. de los que están viendo esta transmisión. Así como me presentó el hermano, mi nombre es Carmen Iris. Verdaderamente estoy más que agradecida con el Señor por permitirme estar aquí en este lugar, así hablar un poco cómo pude llegar a los caminos del Señor. Amén, Para amén. nosotros de verdad también es un honor Como se poder ve, tenerte La gran aquí, bendición. gran bendición. Y sabemos, Carmen Iris, que con tu testimonio van a haber muchas personas que van a ser verdaderamente edificadas. Amén, amén, Amén. amén. Sierva, ¿cómo usted conoce al Dios Todopoderoso? ¿Cómo usted empieza a incursionar en los caminos de Dios? A la edad de 17 años, yo tuve una revelación donde podía observar la manera en cómo Dios me estaba llamando a su camino, pero no tener el conocimiento de cómo Dios trataba con un ser humano, llamándolo al camino de servirle. Al de conocer de eso, no puse en práctica, pero en verdaderamente cuando comencé a conocer del Señor y a saber que el Señor me estaba llamando a su camino, fue cuando viví una experiencia en mi vida que quedó marcada para el resto de mi vida, que fue cuando el Señor me devolvió la vida en un hospital con una sobredosis de alcohol. No puedo decir el tiempo que pude durar ahí muerta, porque como no sabía, sé que morí y cuando volví desperté, eran ya como las 5 de la mañana porque las personas que andaban conmigo pudieron decirme la hora que era. Eso fue como en el 2017 que yo morí y ahí entonces pude ir conociendo que el Señor estaba tratando conmigo. No definitivamente supe que estaba tratando conmigo, pero habían personas que me invitaban a la iglesia. Habían personas que me decían, y yo comencé a visitar la iglesia, pero mientras iba a visitar la iglesia había algo que me desviaba. Había algo que me sacaba del camino de Dios. Hasta que en el momento en que le dije a una persona, yo necesito ir a la iglesia porque yo siento algo en la iglesia cuando yo voy, que era que cuando veía que el Espíritu Santo se manifestaba y veía esas ancianas, yo decía, yo quiero sentir eso, yo le decía a Dios, mira mi corazón, y así sucesivamente fui, hasta que duró un tiempo que me aparté, no seguí visitando la iglesia, pero luego que yo me aparté en ese momento, conocí una persona que me relacionaba con esa persona íntimamente, entonces esa persona me dijo, tú tienes que hacer algo. Cuando te conocí, tú visitabas la iglesia, entonces ahora te apartas de la iglesia. Entonces, al yo escuchar esa palabra, fue algo como de aliento para mi vida, por lo que estaba viviendo, por lo que estaba pasando. Ahí entonces decidí volver ahí a la iglecia, Sí, hasta que el Se Señor acerque hizo más lo al que tenía que micrófono, hacer. por favor. perfecto. Entonces, Dios empieza a tratar contigo desde antes de tú ser cristiana. Antes de yo ser Te da un cristiana. sueño, en ese sueño tú ves la revelación, ves el llamado de Dios, empieza a indagar en los caminos, pero tiendes a tener como cierto flagelo, como Sí. es normal. O sea, que el propósito era grande, que Dios tenía tanto contigo que el enemigo quería como entrometerse. Sí, desde niña, ahora que estoy en los caminos del Señor, entiendo muchas cosas que siendo niña acontecieron en mi vida para que no se cumpla lo de Dios en mi vida. Terrible. Así, O sea, Carmen, que tú tuviste ciertos obstáculos Sí. sí, para poder decirle al Señor sí, o sea, para poder rendirte a los pies de Cristo, porque te escuchaba decir que a pesar de que te pasó eso, tú nada más visitabas, o sea, que tú no decidiste entregarte al Señor de inmediatamente. no, Simplemente llegaste a visitar, te cansaste de visitar y ya no volviste más. así mismo. Sí, ocurrieron ciertas cosas en mi vida que viene siendo el menosprecio, el rechazo, tanto un poco familiar, de amistades y cosas así que sucedían en mi vida
me llevaban al punto de la depresión. El Señor me trajo de la depresión, del menosprecio. Entonces, a vivir todas esas cosas en mi vida en tan poco tiempo de edad, porque yo me puse a relacionar que desde los 17 años que el Señor estaba tratando conmigo en sueño para que llegue a su camino, totalmente el enemigo me debió de las cosas de Dios, que si hubiese llegado a los caminos de Dios a los 17 años, ya a mi edad que tengo ahora, ya hubiese sido una persona de lo que Dios iba a hacer en mi vida y está haciendo ahora. Amén. Pero al enemigo conocer el propósito de Dios en mi vida, él me apartó totalmente, llevándome al mundo de la calle, queriéndome llevar al mundo de la prostitución, de la droga, del alcohol, del menosprecio, de la depresión, haciendo todas cosas que puede ver a un ser humano de los caminos de Dios. Así es. Mira, yo decía ahorita, Carmen, que, por ejemplo, cómo los padres tratan a los hijos. Y se me olvidó un punto que yo lo voy a traer al corazón ahora, porque con eso que tú estás hablando, que tú se puede enlazar. Estamos viendo que la generación de cristal, la generación Z, ahora mismo está presentando lo que es la depresión. Antes no se usaba ese término. Sí. Antes no pasaba eso. No, tan abiertamente no. Tan abiertamente no. Que mayormente una depresión le daba era gente ya adulta, cuando pasaba alguna situación fuerte en su vida. Pero ahora cualquier jovencito cae en depresión. Pero ahora cualquier jovencito cae en depresión por lo que te mencioné ahorita. Con el sentido, o con el tema de que los hijos cuando sienten que los padres le hace falta, no le hace caso, tienen cualquier situación en un colegio, con un amiguito que tú vas a hablar y que el padre no le hace caso, eso es motivo de depresión. Sí, claro. Yo conozco una historia de una joven de un colegio de allá, de donde nosotros somos, que ella tenía de todo en su hogar. Su padre, su madre le daban de todo. Óyeme, cómoda, sí, pero le hacía falta el amor de su padre. Ella vive depresiva. Entonces, ¿cómo tú me explicas a mí que hay gente que dice, wow, pero vamos a poner este ejemplo, que esa joven pierde la vida, o que ella misma se haya hecho el daño, para no mencionar la palabra, sabemos que estamos en esta plataforma. Sí. ¿Qué es lo primero que dice la gente? Wow, esa muchacha tenía de todo en su casa. ¿Qué pudo pasar por la mente de esa muchacha? Eso es lo primero que dicen, pero no saben. No saben quizás el proceso oculto que ella estaba pasando. Exactamente. Entonces, Carmen, ¿cómo tú pudiste rebasar eso, todos esos ataques? Bueno, cuando yo empiezo la depresión, eso llegó a mi vida a la edad de los 16 años. Mi primera relación que estuve de mi noviazgo de 15 años. Ya a la edad de 16 años, 17 años, ya esa persona se había apartado de mi vida por razón de trabajo. Se fue a un lugar a vivir, ya no era lo mismo para estar juntos, como una niña de 15 años no tiene el conocimiento de lo que es el amor. Pensé que ese era el único hombre que había en mi vida o la única persona que yo iba a tener. Entré en una depresión porque esa persona me fue infiel, lo encontré con otra persona. Tanto mi mamá sufrió como yo. Eso, llegué a un punto de que me enfermé tanto que le decían a mi madre que yo hubiese perdido un embarazo, porque desconocían de lo que yo estaba pasando. Y eso fue desde esa edad, fui arrastrando todo eso. Llegué a la escuela, siempre me decían un sobrenombre, me decían cuerpo de hombre, porque mi cuerpo era un cuerpo fuerte, así como ahombriado. Como robusto. Me decían cuerpo de hombre y yo tenía un carácter que gracias al Señor moldeó ese carácter, era muy agresiva. Recuerdo que cuando me decían cuerpo de hombre, cojo una butaca y se la mando atrás al joven, pero se la pregué al profesor. Oh, santo. Entonces le dije al profesor, haga lo que usted quiera, porque hacer una persona agresiva, no me importaba lo que la persona pueda decir a los directores, sea quien sea en la escuela. Era así que actuaba de una manera. Llena de rabia. Pero sí, pero era por eso, por lo que llevaba por dentro. Muchas personas no me comprendían, no me entendían. Lloraba, como dice un dicho, una Magdalena. Pero a la edad ya de que tengo mi hijo, que ya hubiese vivido tantas cosas, que el enemigo me quiso llevar a un mundo de la prostitución,
donde habían personas que me enamoraban, yo pensaba que en verdad me querían tratar como una joya, como una princesa, como siempre quise serlo para una pareja. No encontraba ese amor, no encontraba ese cariño, que me trataran de esa forma. Entonces eso es lo que me hacía daño, y el enemigo queriendo todo el tiempo hacer las cosas en mi vida de que yo nunca conozca a Dios, de que yo nunca conozca lo que Dios tenía para mi vida. Yo siempre decía que a mí nadie me quería, pero eso era lo que me ministraba el enemigo. Sí, sí. Que a mí nadie me quería, que yo no valía nada, que yo no, yo era una basura. Prácticamente a la edad de que mi hijo tiene 3 años, yo comienzo a recibir fuerte ataque, que fue cuando ya yo recibí una revelación de parte de Dios, donde yo me veía volando, y luego que me veo volando termino en una tumba en el cementerio. Y cuando termino en esa tumba, yo veo 2 personas. Una era cristiana, pero la otra era su pareja, y no la conocía. Luego esa persona es que me saca de ahí. Yo fui a la casa de esa persona y le dije que yo tenía que hacer ese sueño, y él me dijo, eso es que Dios te está llamando. Dios quiere tratar contigo, pero el espíritu de muerte anda atrás de ti porque te quiere matar. Yo le decía, ¿cómo así? No entiendo. Y él me dice, cuando tú andas caminando de madrugada, tú sientes algo detrás de ti. Yo le digo, todo el tiempo he sentido eso, y cuando miro atrás no veo nada. Él me dice, ¿tú tienes miedo? Y le digo, no tengo miedo cuando siento eso. Habían veces que yo iba a las 12, 1 de la mañana, cualquier hora de madrugada, caminando. Sola, porque trabajaba en un restaurante que es conocido KFC. Y sabía salir a las 3 de la mañana caminando. Caminaba a la Núñez de Cáceres, donde está el Nacional, hasta subir hasta la Kennedy a pie sola. Habían personas que me decían, mire, usted es una guerrera, usted esto, porque una gente que ande de esas horas, 3 de la mañana, 2 de la mañana, sola, caminando una mujer, es algo demasiado fuerte. Tiene que tener mucho valor. Pero yo digo, era Dios todo el tiempo caminando conmigo, aunque yo no lo viera, no lo sintiera. Pero el enemigo siempre también andaba ahí. Cuando en esos tiempos entonces que me dan esa revelación, que comencé a visitar la iglesia, que ya yo entiendo que el Señor quiere tratar conmigo, todo eso, el Señor ministraba mi vida. Me decía, tú no ves que a ti nadie te quiere. Tú no ves que tú eres una basura, ni tu familia, ni los hombres, nadie no te quiere. Cuando yo escuchaba esa voz, luego yo escuchaba esa voz hermosa, que muchas personas tienen que tener cuenta al decir que escuchan la voz de Dios. El enemigo transforma la voz de Dios en una voz suave. La voz de Dios, aunque sea suave, pero la voz de Dios es algo que cuando Dios habla en nuestra vida impacta. Porque cuando Dios hablaba a mi vida, en esos momentos que el enemigo me decía, mira, vete a un monte, tírate por ahí un puente, y me mandaba a matarme, yo comenzaba a llorar, y eso lo hacía Dios a mi vida, porque cuando Él me habla, totalmente mi vida es quebrantada. Por inmediatamente yo termino de llorar, me dormía, y cuando me levantaba de ahí, me levantaba nueva, salía hacia afuera, compartir con cualquier persona, y ahí así mismito hacía las cosas. Pero no tanto el enemigo, no se quedaba tranquilo cuando él me mandaba a hacer eso. Me traía cualquier recuerdo de mi niñez, de cualquier cosa. Entonces yo me refugiaba en el alcohol. Yo no podía tomar alcohol porque era una persona que tenía ineficiencia de hierro. Amén. Digo que tenía porque le dije al Señor que me sanara. Amén. Y yo me declaré sana en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo tenía esa ineficiencia de hierro, no podía tomar alcohol. Pues yo me refugiaba en ese dolor, en el alcohol, hasta punto que tenía que llegar al hospital a que me tenían que pasar de troza para yo poder retomar de nuevo mi vida, mi aliento, hasta que ya el Señor ve que de la manera que Él dice, si la sigo dejando así, pues las voy a perder. Ya lo último, lo que el Señor quería hacer conmigo, con mi vida, era llevarme, porque ya Él no hallaba la manera de cómo totalmente dañarme. Cuando ya Él sabe que ya yo estoy entrando a los caminos del Señor, que ya yo estoy ahí firme, yendo a la iglesia, lo que me manda es el espíritu de homosexualismo. Y cuando yo me soñaba con mujeres, y ya estaba al punto que yo veía mujeres, ese deseo carnal, y yo decía, pero ven acá, esta no soy yo, ¿y qué es eso? Hasta que tuve un sueño con una persona que está en esos caminos, y cuando vi a esa persona, literalmente, ella estaba a punto de decirle a esa persona que fuéramos al acto, pero hubo algo que me detuvo y me dijo, ¿qué es lo que tú estás pensando? Entonces hay jóvenes que ahora mismo están pasando eso, están viviendo eso.
Y discúlpame, Carmen, hay que tener mucha cuenta porque ahora mismo ese espíritu De homosexualismo. de lesbianismo, El lesbianismo. lamentablemente está arropando a nuestros jóvenes y el homosexualismo también. No es que tenemos nada en contra de estas No, personas, hay una pandemia de eso. pero sabemos que es un pecado abominable delante de Dios. Claro, claro. Sí, es un espíritu. Muchas personas dicen que nació así, no, eso es un espíritu. Porque en mi casa yo tengo familia que practican eso. Pero yo inmediatamente vengo al camino de Dios, que conozco lo que es espíritu inmundo y el Espíritu Santo. Yo digo que eso es un espíritu inmundo, porque eso es lo que busca dañar tu vida, sacarte de los propósitos de Dios, porque Dios dice en su palabra que lo creó hombre y mujeres para que uno tenga a su esposo, tenga a sus hijos y uno haga una familia. Sin embargo, esos espíritus te llevan a un determinado momento en que tú lo que te mata, te suicida porque no encuentras un verdadero amor. Y el verdadero amor lo encontramos en la familia, en nuestro esposo, en nuestros hijos y el amor que Dios nos tiene. Amén. Entonces hay personas porque tienen que saber eso, que desconocen. Yo vengo de una familia idólatra, con pactos generacionales demasiado fuertes, que he tenido que luchar con eso para no desviarme de los caminos de Dios. Tengo ya 4 años en los caminos del Señor y hasta ahora no me he apartado. El enemigo sí ha puesto todas las trampas para que yo me aparte, pero le doy las gracias a Dios, al Espíritu Santo, y a la obediencia que tengo y el temor de Dios que me ha ayudado a permanecer y no me ha dejado desviarme de lo que Dios me ha prometido y estoy viendo que se está cumpliendo. Así es. Carmen, ¿y cómo tú te sentiste al ver que tú pasaste de las tinieblas a la luz? Y entonces al empezar a ver el propósito de Dios que se ha ido cumpliendo en tu vida y al tú ver en la forma en que Dios cada día más te usa, revelándote el futuro de la persona, revelándote condición de la persona, ¿cómo tú te sientes ahora al ver eso que Dios está haciendo en tu vida? ¿Realmente te diste cuenta que tu vida tiene sentido, que tú vales para alguien, que tú eres útil? Porque antes el enemigo te hacía sentir que tú no eras útil para nada. ¿Cómo te sientes al ver esto? Bueno, eso no tiene, se sobran las palabras porque ahí es que voy cuando hay personas que dicen que Dios no existe. Si no existiera un Dios, entonces lo que yo estoy viviendo ahora en los caminos del Señor, ¿quién lo está haciendo? Porque es algo que está dentro de mí. Es algo que yo no lo sentía ni lo podía ver porque antes lo que el viejo hombre veía era una farda corta, una blusita por aquí en cuera. Entonces, ¿quién pudo hacer esta imagen que yo ahora puedo vestir? Porque el hombre no la puede hacer. Así es. Ese cambio desde de adentro. Entonces, a uno ir enamorándose más de Dios y escuchando cada vez que alguien le hablaba de parte de Dios, uno experimentando eso, pero eso se consigue y lo he conseguido yo poniéndome en obediencias a Dios primeramente. Amén. Y escuchando cuando me hablaban alguien de parte de Dios, esperar el cumplimiento. Recuerdo que una vez el Señor, cuando yo me casé con mi esposo, yo le reclamaba algo y él me dijo, sé paciente en mí, espera en mí. Porque habían cosas que yo la quería ver inmediatamente. Y lo que yo le pedí al Señor, en ese tiempo que me decía, espera paciente en mí, ya yo lo viví. Que es que me casé con mi esposo, que estoy viendo los frutos que el Señor me ha entregado, que es el ministerio, y que hay otros que van a nacer porque ya Él me lo ha revelado. Amén. Lo que pasa es que tengo que ir entrándome más a la intimidad con el Señor. Entonces, eso me lleva a tener que buscar más de Dios. Cada vez que yo veo que Dios hace algo a través de mí, eso me da verdaderamente entender que Dios es el Dios grande, todopoderoso, y que solo Él hace las cosas, no hacemos nada, porque la gloria de Dios. Yo no tengo poder, no tengo con qué hacer lo que Dios hace a través de mí. Las palabras, a veces cuando hay personas que están pasando por un dolor, que literalmente el Señor me lo hace sentir así cuando me acerco a la persona, me testifican que así mismo todo lo que le dije. Eso no lo hago yo, eso lo hace Dios, porque Dios es que conoce todo. Entonces eso es lo que me lleva a enamorarme más de Dios, a no apartarme. Y más que algo que Él me dijo a mí, que yo soy una vida para salvación. Entonces mi salvación yo no puedo dejar
perderla. No porque yo tengo un ministerio que Dios me vaya a llevar a las naciones, donde me vaya a llevar. Yo tengo que cuidar mi salvación, porque yo estoy aquí por mi salvación. No estoy aquí por las bendiciones que Dios me va a dar o por lo que Él me tiene. Yo estoy por mi salvación porque Él me devolvió la vida. Aleluya. Y si Él me la devolvió, entonces yo no la puedo perder. Yo tengo que pelearla Amén, con así las es. armaduras que Él me ha entregado espiritualmente, Será que no son agradecida. carnales. Sí. Y siéndole fiel al Señor y obediente, porque hay algo que nosotros como cristianos tenemos que tener pendiente cuando el Señor nos dice, no camine por esta vía. Nosotros siempre queremos coger otra vía, pero cuando caminamos la vía que el Señor nos dice que camine, vamos a ver siempre las cosas de Dios. Hay personas que dicen, yo tengo tantos años en el Evangelio y todavía no he visto lo que Dios me ha dicho que cumplir. Yo le digo a esos siervos, revísese, porque si Dios le prometió, Dios lo va a cumplir. Porque verdaderamente lo que Dios me ha entregado y lo que yo he visto de parte de Dios, yo no he dado lo que se debe dar. Pero mi obediencia y el sacrificio de pagarle el precio a Dios de cada prueba, cada tentación que yo he tenido en mi vida, y permanecer fiel y firme delante de su camino y no blasfemar contra Dios, eso es lo que ha agradado a Dios, y Él ha hecho y hace lo que Él hace en mi vida. No, lo importante de eso también es que el Señor ve nuestra obediencia, porque el Señor, antes que cualquier sacrificio, ama en nosotros lo que es la obediencia. Y luego vamos, porque yo a veces he escuchado personas decir, bueno, pero fulano llegó ayer y ya Dios mira cómo lo está usando grandemente, con señales y prodigios y en gran manera. Y yo que tengo tanto tiempo, tantos años, quizás Dios a mí no me ha usado en esa magnitud. Ahí podría entrar lo siguiente: esto no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Y hay una intimidad que solo la conoce Exactamente. Dios y tú. La Bueno, búsqueda. y el enemigo, que puede que esté en el área, no Puede siempre, percibir ciertas cositas. no siempre, Sí. No, él porque sí te mira tiene de un lejos. ejército, No, él te mira de lejos. él tiene un Sí. ejército de emisarios también, pero Claro. en primer lugar, tú y Dios. Y que tú eso no lo dialogas con nadie. Entonces, Sí. es como dice el Así Señor, mismo. búscame en los secretos y yo te voy a recompensar en Recompensar en público. Sí, Si es de ese caso. exacto. No hay que ver también que no todo el mundo tiene el mismo don. Hay que No. recalcar esa parte. Cada quien viene con un don dentro del paquete. Entonces, Dios desarrolla el don en la persona muchas veces. A veces lo hacen otras personas más rápido que en otras. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan ver la evidencia de que Dios está ahí y de que Dios es real. Amén. Hay otros que sin tener ningún don ya tienen la percepción de que Dios existe y de que Dios está ahí. Por ejemplo, quizá yo nunca he hablado en lengua y sin embargo hay otros que sí tienen que hablar en lengua para que se den cuenta de que hay un Espíritu Santo que es real. Pero yo sin hablar en lengua, yo sé que el Espíritu Santo es real porque he sentido su presencia. También hay que ver lo que es el contraste de la vida de esta mujer, que realmente cuando ponemos en balanza antes de Cristo, una mujer despreciada, que se sentía quizá totalmente atribulada, sin fuerza, sin ganas de vivir, refugiada en el alcohol, quizá en los compinches, en los temas, con ciertos amigos, una mujer que fue, vamos a decir, traicionada de aquel lado antes de servir al Señor. Ahora cuando sirve al Señor es una mujer segura y es una mujer diferente, con dones extraordinarios que Dios le está usando de manera Así sorprendente. Es una mujer que quizá cuando su esposo se ha ido o lo que sea, ya automáticamente lo primero que hace en vez de pelearle es irse de rodillas, que Dios le muestra las cosas que vienen de futuro, temprano. ¿Para qué? Para que ella no se desespere y mantenga el norte de la paciencia. O sea, que en Cristo realmente hay salvación. Esa es la evidencia de que Dios está con esta mujer. Si no, siguiera igual tal cual como estaba anteriormente, o peor, quién sabe. Bueno, ella lo dijo, que tuvo un sueño en el cual ella salía volando y caía ¿dónde? En un cementerio, en una tumba prácticamente. O sea, que Dios te libró de que ese sueño se hiciera realidad, de que ese sueño se materializara, porque quizás eso era lo que el enemigo quería. Sí. Pero viene Dios, hace la obra en esta mujer, rompe las cadenas y miren cómo ella está hoy en día. Así es. Cristo cambia, señores. Así Así que pongan su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, para que vean cambios en su vida. Esos cambios que te hacen falta, solamente Dios lo puede ejecutar en tu vida, pero tienes que poner la mirada en las cosas de arriba. Así mismo. Carmen, una pregunta. Hay mucha gente que se vale de decir que la salvación es gratis.
¿qué tú tienes que decirle a esa persona, a ese tipo de personas que dicen eso? Que dicen que la salvación es gratis. ¿Cómo explicarle? La salvación tiene un precio, pero no un precio monetario. Aleluya. Es un precio espiritual. Dios mío, papá. Porque verdaderamente, si yo quiero salvarme, primeramente yo tengo que despojarme de lo que es el mundo. Porque el mundo le ofrece cosas que a Dios no le agradan. Amén. Y Dios no da cosas que al mundo no le conviene, no quiere. Porque inmediatamente venimos los caminos del Señor, existe algo que es el viejo hombre. Por eso es que cuando vamos y nos bautizamos en agua, el viejo hombre queda sepultado, para que pueda nacer la nueva criatura que el Señor ha diseñado. Que ese personaje es que va a seguir trascendiendo para cuando el Señor venga a buscar su pueblo o el Señor decida llevárselo, tenga su salvación. La salvación tiene un precio. Ese precio es usted mantenerse bajo la obediencia de Dios, caminando en el Evangelio, dando fruto. Aleluya. Y esperando en el Señor. No es que llegué yo y yo soy fulano y Dios me dijo que yo soy esto. No. Cada proceso que usted va a vivir, usted va a recibir algo de parte de Dios. Porque hay personas que piensan que el ministerio, que Dios usarlo, como ahorita estaban diciendo, que los diezmos lo van a salvar. Nada de eso lo vas a salvar. Usted tiene que caminar, como dice la palabra, seguir a Cristo, cargar esa cruz todos los días, negarse a sí mismo. Porque a mí me han llegado pensamientos que a veces le he dicho al Señor, le digo que me perdone, porque a veces veo a mis hermanas progresando económicamente, veo amigos progresando económicamente, y yo, pero Señor, yo te estoy pasando el desierto, tú me has permitido pasar tal prueba, pero ¿por qué? Y el Señor me hace entender y me dice que no es obligatoriamente que Él tiene que bendecirnos, que hay que pagarle el precio. Y ese precio que hay que pagarle al Señor, para nosotros ver eso, primeramente tenemos que recibir lo espiritual. Y lo espiritualmente es que vas a traer lo material. Pero hay algo que muchas personas ahora mismo están perdiendo la salvación porque están enfocados en lo material. Quieren ver que el Señor le entregue un carro, una casa. Si el Señor ahora mismo me permite a mí tener casa, tener carro, todo eso, entonces, ¿qué pasa? Me voy a enfocar en todo eso y me voy a desenfocar de mi salvación. Pero yo le digo al Señor siempre, si tú ves que me voy a perder o me voy a desenfocar de mi salvación, no me permita nada de eso. Así es. Porque tenemos que conocer cada día más las cosas espirituales para no perder la salvación, porque esto es hasta el final. Esto no es que hoy me cansé, que mañana volví. Es hasta el final seguir la cruz mirando a Cristo, no mirando pastores, no mirando hermanos, a nadie, mirando a Cristo el Señor y pagándole el precio a Dios. Porque cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, el Señor pudo enseñarle el camino directamente a donde iban a llegar, para que reciban el lugar donde el Señor le iba a entregar. Pero como el Señor conocía y sabía que ellos se iban a desviar, por eso el Señor le permitió pasar todo ese tiempo, para que yo entendiera. Y ahora mismo nosotros somos así. Si el Señor nos da las cosas fácil, entonces perdemos nuestra salvación y no luchamos cada día, porque cada día es que yo lucho y tengo que pelear con espíritu inmundo que me atacan, es que yo digo, verdaderamente mi alma vale mucho. Porque no fueron de madrugada a quererme tapar la boca, amarrarme la mano y querer sacar mi alma de cuerpo. Es que ellos saben que mi alma cuesta mucho. Así es. Entonces, si mi alma cuesta demasiado, ¿por qué no más yo pagarle el precio a Dios? Que Él dio a su único hijo para que pague el pecado que yo tuve que pagar. Pero eso me hace entender cada día más. Y esas personas que dicen, sí, a Dios hay que pagarle un precio, pero no un precio económicamente, es un precio espiritualmente, negándose a sí mismo, a la carne, porque hay personas que no quieren negarse, por eso que no pueden ver el cumplimiento de Dios, no pueden decir, pero tenemos que estar preparados, porque no sabemos si vamos a partir mañana o si el Señor viene, porque Él dijo que viene,
Y yo estoy segura de que viene, y yo le digo a él que me permita verle, o si él le place, llevarme antes. Pero mi salvación, yo cada día pago el precio, porque cuesta mucho. Así es. Verdaderamente que es así. Nosotros tenemos un llamado abierto a cada día más luchar por nuestra salvación. De verdad que yo me gozo en decirlo. Nuestra hermana querida Carmen ha sido de gran bendición en nuestra congregación. Somos testigos de la manera que Dios la usa para su gloria, claro está, de la manera que el Señor la mueve a darle palabra a la persona, que la misma persona muchas veces tienen que testificar que es Dios a través de ella, porque muchas veces son cosas que nada más saben usted y nada más la sabe Dios, que la han estado pasando usted porque internamente y el Señor porque conoce todo. Y yo me gozo bastante al escuchar por primera vez tu testimonio y saber de que aunque te sentiste así tan vil y tan menospreciada, entonces Dios te está usando, incluso para avergonzar a muchos que se creen que lo saben todo, pero eso lo hace Dios y es como dice su palabra. Y de verdad que me gozo bastante de que Dios te esté utilizando como fuente y como canal de bendición, y sé que si tú sigues aplicando de esta manera, como has aplicado el conocimiento del Señor, tu conducta que para su gloria hasta el momento es una conducta intachable, yo sé que Dios